Mi gente, sean bienvenidos a una nueva edición del Fashionómetro, donde el día de hoy vamos a comentar los looks que más dieron de qué hablar en la entrega de los premios Actores en Hollywood, que hubo un rebranding ahí muy necesario. El día de hoy me acompaña Claudia Zuleta, estilista de las estrellas, lista para comentar lo mejor y lo no tan bueno de la alfombra quizás. Claudia, hoy nos vamos a portar bien, Hoy ¿verdad? nos vamos a portar bien porque estuvo espectacular. Sí, estuvo muy buena, de verdad que esta alfombra es menos, había pasado rato sin que no odiáramos algo, ¿te parece? Tú sabes que hubo muy importante que dieron un concepto y al dar el concepto de qué iba a ser así como el Met Gala, que te dan el concepto de lo que quieren, entonces la gente, el estilista y también el diseñador se enfoca más claro, en pero la gente hace siempre lo que quiere también, No, pero yo creo que aquí se enfocan más en de repente un tema. ¿Tú crees? Creo que el tema lo hicieron muy bien. No sé, pero bueno, a ver qué te parece si el tema fue aplicado por Sofía Carson en este Elisa. Para mí ella siempre apunta a todo el tema de la elegancia. Ella es, para mí, la persona que entiende que estas alfombras son un evento especial y se bate un shampoo y va ahí con todo y no le importa. Y por primera vez la veo como experimentando con una silueta un poquito diferente. Está muy de moda este torso largo, ¿no? Está el muy de torso largo moda. con la, ajá. Sí, y aparte de eso, pues, mira, es un straple muy sencillo, la parte de arriba con el escote que no es jara hacia abierto, sino que marca la cintura, Sí. te marca la cadera, y este tipo de vestido que tiene ese volumen grande abajo, tiene que ser para este tipo de cuerpo que ella no es tan Es muy rectica, caderona. exacto, Exactamente, no que es tan más como reloj de arena. rectangular, como Eso. rectangular. Tú sabes que a mí me parece que siempre ese corte no le favorece a todo el mundo porque te alarga tanto el torso que después se te terminan viendo las piernas cortas, pero como ya tiene tan larga la falda, Exacto. ahí compenso. Sí se ve que pesa, amiga, porque eso está ahí a punto así de bajarse, de incomodarse. Debe ser la colita que tiene, todo sí, el volumen que tiene debajo. De que pesa, pesa. Pero otro straple que vimos en la alfombra era de la mano de Isa González, que se puso este Giorgio Armani Privé. Súper elegante, bien sencillo. Yo creo que a Isa le gustan mucho como los vestidos así, bien sencillos. Tiene este detallito del lazo. A mí me parece que está bien, no es un vestido que me mata, que me voy a recordar de aquí dentro de un mes, pero me parece que ella se ve fenomenal, se ve muy old Hollywood. No puede ni caminar. No puede. Bueno, Es que amiga, los vestidos tubitos, tú sabes que son bien incómodos. Tienen que dejar una abertura atrás y yo creo que eso es lo que a veces el diseñador no hace. Tiene que siempre haber una abertura atrás para que ellas puedan caminar y no se pase a eso de que la gente en vez de fijarse en el vestido se está fijando de que caminó mal. Sí, señora. Entonces, pero el lazo, las prendas, a mí sí me gustó. Creo que es una tendencia el negro y, por supuesto, llevada a los años que se interpretó en esta alfombra. Muchas veces, como tú bien dices, los estilistas apuntan a que se vea bien el vestido, pero el artista tiene que brillar. Claro, y si estás claro. pegando unos brinquitos Claro. así en la alfombra, nada que ver. Claro. Sí pegó unos brinquitos que justo lo estamos viendo allá atrás en la pantalla, Teyana Taylor, que fue con su hija. Ella se puso este Tom Brown. La hija se robó el show porque estuvo toda la noche arreglándole el vestido y ellas tuvieron una interacción también con Eiza ahí en la alfombra. A mí lo que está haciendo Teyana Taylor en todas estas alfombras me ha parecido espectacular. Puras obras de arte, y esto siento que es una obra de arte. Mira, yo creo que hay una forma de llamar la atención y para las celebridades de Hollywood, creo que el tener un buen estilista, el conocer tu cuerpo, el conocer los detalles de lo que es el red carpet y querer interpretarlo en el momento que está en un red carpet es fabuloso, y ella ahora es el ojo de todo el mundo. Es su igual que momento. Debbie Moore, es su momento, y mientras no lo suelte, porque tú sabes que a veces empiezan bien. A mí este vestido me gusta, pero no me gusta mucho todavía esta parte del tipo que es un como el desnudo. corset. Claro, el corset desnudo, porque ya lo hemos visto muchísimo, lo venimos viendo desde casi 3 años, entonces no es como que nada nuevo, pero por supuesto se ve elegantísima. A mí, para que tú veas, no me molesta tanto el tema del desnudo, sino que siento que hay un poquito de choque entre lo que está pasando arriba y lo que está pasando abajo. Pero sí me gusta algo, y lo quiero rescatar, que tú dijiste, que este es su momento, y todos los looks que le hemos visto a ella en todas estas alfombras han sido memorables y no son iguales, que es muy difícil innovar y cambiar. La que sí nos sorprendió del viernes pasado, que la vimos en la primera fila de alfombra roja de pasarela de Gucci, y ahorita estamos en la alfombra roja, es Demi Moore, ¿ok? Que la vimos en este Schiaparelli que dejó a todo el mundo con la boca abierta. A mí me da aires un poquito de Cruella de Vil, tengo que decirlo, pero se ve fenomenal. La han criticado que se ve muy, muy delgada, pero bueno, está flaca. Dejemos de envidiarle los pocos kilos a las otras personas. ¿Por Yo soy qué la primera. será? Vale, eso bueno, es si está el muy Ozempic, ¿no? flaquita, sí. Y si está muy flaquita, esto
estás muy flaquita, que si estás con unos kilitos de más, estás con unos kilitos de más. Se ve muy elegante, eso sí tengo que rescatar. Y para mí el blanco con negro siempre van a ser como una puesta segura en una alfombra. Mira, Schiaparelli es un diseñador que marca una tendencia, es diferente a todos los diseñadores que hay. Sí. Aquí lo que estábamos hablando, por ejemplo, es lo de arriesga, o sea, mira el corte que tiene en la parte de arriba, después entonces viene ese tul atrás con los puntos negros. Para mí, el corte también arriba del tobillo, o sea, sobre el tobillo es muy elegante. Entonces es como que bien juvenil y aparte de eso, pues ella luce espectacular porque con ese cuerpo y así flaquita, quien no se le ve todo bonito. Amo, estoy de acuerdo contigo. T-length, esto yo siempre pienso que es para esconderte comida. ¿Sabes? Que te agarraste unos pequeñitos que te los robaste allí, unos pasapalos y te los metes aquí por si acaso. Ya sí, amiga, de algo. Hay que normalizar que uno también come durante estos eventos. No sé, yo sería una de esas. Ese es para guardar, ok. Emma Stone, Louis Vuitton. Tengo que decirlo que si hay un look que me decepcionó es esto. Yo siento que este es el lookcito en que las niñitas están pasando a la adolescencia y es tal cual un vestidito así sencillo. El jacket que tiene puesto, sé que son miles de canutillos bordaditos uno encima del otro, el color es hermosísimo, ella está más bella que nunca, pero esto me dio un poquito de sueño, este look. Te explico, aquí ellos se fueron, o sea, lo que fue el stylist y el diseñador se fue, o sea, se remontó en los 30, 40, que era el estilo así como Charleston, que era este vestidito tipo pijamita, pero bueno, lo interpretó bien, lo que pasa es que como es tan delgada, pues a veces la gente ve como que, ay, no, es muy casual, pero a mí me parece bellísimo y más el trabajo que tiene el jacket. Es como, bueno, pero a mí me gusta. O sea, a mí me gusta porque te vas a esa época y eso era lo que se usaba. Entiendo, y es lo que te digo, funcionan muchas cosas, pero como Emma Stone siempre nos da una moda, una cosa, un show, un color, esto es así, es lo que te digo, siento que es el vestidito de una niñita de 10 años. ¿Sí? Ok. Está bien, bueno. Igual se ve fabulosa. Kate Hudson en Valentino. Este look del más allá, las joyas, por todos lados he visto como comentarios acerca de las joyas, 80 quilates, una cosa ahí toda loca. Esto se ve como de realeza, se ve diosa y apoteósica. Lo hemos visto en varias ocasiones, yo creo que looks bastante parecidos, pero no importa. Se ve divina, le funcionan perfecto los colores. ¿Sabes que también a veces el tema con la alfombra y con el backdrop de donde están posando, creo que son cosas importantes. Fíjate cómo a ella le funcionó. No sé si fue casualidad o si fue estudiado, pero se ve diosa. Sí, y además que es el blanco que está de moda, el corte arriba, ¿sabes? Como de princesa. Exactamente. Sí. Lo que es el high waist, o sea, de esta parte de aquí arriba y solamente esa abertura se ve sexy, se ve bonito, pero marca la cintura. Después esta capa está muy de moda otra vez y eso era LOL Hollywood. O sea, LOL Hollywood que se ve así como de realeza, súper linda, súper clásica. A mí me parece que se ve elegante y combina con el background. Exacto, se combinó bien con esa alfombra como es que a veces cuando uno ve todo monocromático le encanta. Sí, hay veces que sin querer te vististe de rojo y la alfombra es roja y entonces no se entiende nada, pero bueno, hay veces que tienes buena suerte y otras veces que no tienes tan buena suerte. Alguien que se arriesgó y hay gente que lo ha amado y otras personas que no tanto es Irina Shayk, que dijo presente en este Jean Paul Gaultier que lo hicieron para ella. Este vestido tenía unos rellenos en la cadera, que ella misma hasta estuvo bromeando en la alfombra acerca de esto, que no le funcionaba tanto en la retaguardia, pero que en la cadera se veía fabulosa. Yo este look me encanta, pero tengo que decirte que está a un punto de ser un disfraz. A uno. Tú sabes que Jessica Rabbit, pero de luto. Exactamente. Tú sabes que a mí me encanta el escote, me encanta el corte, porque no es solamente un escote, es el corte que tiene a los laterales, o sea, la parte de atrás. Está formado con unos metales para que se pueda sostener así la parte del brasier. Tú sabes que le cambiaría yo la abertura. Porque entonces un poquito menos. Porque cuando tú tienes la parte de aquí abierto adelante, no hay necesidad de enseñar también la pierna. Entonces eso es lo que distorsiona, creo yo, un poco los guantes súper de moda. Es que es época. Se ve muy cool, pero habría que hacerle entonces unos ajustitos. Jean Paul, llámanos. Nosotras te podemos asesorar. Que por favor no descubra más estas piernas. Tú avísanos. Sí. Cerramos un poquito acá, un poquito allá. Bueno, alguien que sí lo expuso muchísimo todo es Jenna Ortega, que se puso Christian Cowan. A mí este look no me termina de convencer. Creo que podría decir que entre las que hemos hablado es la que menos me gusta. No me parece que está mal, me parece que es una forma de ella seguir siendo muy fiel a su estilo, que es todo gótico. Fíjate que tiene la media panty ahí con el encaje que se asoma, el vestido estos que son los slip dress también están súper de moda. Pero no me parece que sea el mejor look que le he visto a ella y me parece que se puede rayar en lo sencillo para esta alfombra.
Es un corte, volvemos otra vez, es un corte de los que está, o sea, de lo que se dijo para hablar de los 30, de los 40, de los 20, o sea, de los 20 y los 30, está perfecto, el modelo es, o sea, es de verdad lo que se usaba en esa época, pero ¿qué pasa? Este vestido le queda corto. Sí. ¿Ok? Después le O colocó se puso una este plataforma toque. muy larga, fíjate que las Sí, pero se supone plataformas- que uno se hace la prueba Sí. muchísimo antes, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Antes de que salgas. Después entonces tienes la parte de los zapatos y las medias. Le colocó ese toque gótico, como Muy dices, chunky. ¿sabes? Ese Ya. chunky, el collarcito negro. Creo que para mí no fue su mejor momento y lamentablemente No, nos encantó. hay mucho de qué hablar. No es para la ese, sí. favorita, pero tampoco la vamos a destruir porque igualito se sigue viendo bien. O sea, es que también sí es su funciona. look, ¿sabes? También Sí. dependiendo, porque a veces uno quiere enseñar una tendencia y llevarla a la persona. Es muy difícil. Es muy difícil. Y quizás quisieron hacer muchas cosas. Siento que el escote aquí, con el encaje, con el slip dress, con la plataforma. Las con la plataformas media, de otro color, o sea, mucha negras que ni cosa. siquiera había, sí, había demasiada información. Sí. Pero bueno, entonces ella es la que menos nos gustó de las que hemos hablado el día de hoy. Sí. ¿Tú qué me dices que iba a haber una mejor y una peor? No. Jenna Ortega es la que menos nos gustó, porque de verdad no es feo, no está mal el look. ¿Y la que más te gustó? ¿Quién es el que Y más la te que más gustó? me gustó todas. Mentira, vale, Debbie Moore, Claudia. me fascinó. ¿Qué? Sí, no amé, vale. amé, Le amé, faltó amé, lo amé. siento un Amé, dálmatas ahí al amé, lado. amé, No, amé. no me vengas tú. A mí me Amo. gustó mucho más Kate Hudson. Creo que Kate Hudson se veía diosa, apoteósica, Más clásica. más clase. Ay, sí, ay, sí. Yo amo Schiaparelli, Pero pero, en el, ajá. no, pero es que en los red carpet eso es lo que queremos, ver show, queremos ver que la Este gente se show, arriesgue. se ve como una Y de ver- diosa, No, una también Afrodita. espectacular, Se ve divina. Ok, las dos. Bueno, está bien. No, en verdad no hubo mucha tela mala que cortar en esta ocasión. Pero bueno, al final la opinión que más importa es la tuya. Así que estamos esperando todos tus comentarios, que esto se reviente así de comentarios de quién fue tu favorita y tu menos favorita. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya se acercan los Oscars, así que Exacto. tienen que estar muy pendientes. Y después el Met Gala, así que las alfombras no se detienen. Esperamos que sigas tú aquí conectado con todos nosotros, aquí en El Gordo y la Flaca, que siempre te estamos mostrando cositas que pasan detrás de las cámaras y también cosas que pasan delante Cosas de que ellas. pasan adelante de ellas. Un beso grande y hasta la Bye. próxima. Gracias, Clau. Gracias.